Bueno, quiero que imaginemos la siguiente escena, por un momento. Tienes el móvil de última generación ahí sobre la mesa, con, no sé, la mejor aplicación de productividad instalada. Ujú. Las horas de sueño están milimétricamente monitorizadas por un reloj inteligente, la dieta está calculada, la agenda de la semana impecable, vamos, los objetivos del mes perfectamente trazados. Todo bajo control, supuestamente. Exacto, supuestamente. Y a pesar de todo eso, de fondo persiste un nudo constante en el estómago, que apenas te deja respirar. Una sensación de ahogo inexplicable. Sí, es una imagen muy real hoy en día. Pues hoy vamos a desgranar por qué este intento nuestro, casi obsesivo, de, digamos, hackear la vida, de gestionarla como si fuera un proyecto de ingeniería, está alimentando lo que el texto que analizamos hoy describe como la epidemia silenciosa de nuestro tiempo. La ansiedad moderna. Eso es. Hablamos de la ansiedad, porque el pastor Yoshua nos propone en su obra una reflexión teológica profunda, una que desafía directamente nuestra forma de vivir. Sugiere abandonar por completo esa ilusión de control y abrazar una vida centrada enteramente en la figura de Jesucristo como sustento diario, lo que él llama el pan de este día. Claro. Y fíjate que el diagnóstico que hace el texto sobre ese nudo en el estómago del que hablabas es muy revelador, porque no reduce la ansiedad a un simple desajuste químico, Ya. ni a un problema de falta de organización en tu agenda. La define más bien como un síntoma de una fractura mucho más profunda. El autor sostiene que el alma moderna, literalmente, corre, acumula y teme al mañana. Madre mía, corre, acumula y teme al mañana. Es que está el cuento. Totalmente. Esa ansiedad es el resultado directo de operar bajo la ilusión de que la vida, la seguridad y el futuro dependen única y exclusivamente de nuestro propio nivel de control. Y, a ver, para fundamentar esto recurre a textos clásicos. Menciona Hebreos 13:5 y el capítulo 6 de Mateo. Y ahí la tesis principal establece que la inquietud surge de un error de cálculo existencial. Un error de cálculo. Me gusta cómo suena eso. Sí, es intentar dominar un mañana que, por su propia naturaleza, no nos pertenece en absoluto. Vale, a ver, un momento. Porque aquí me resulta muy difícil asimilar esta crítica al control sin poner alguna objeción. Dispara. O sea, vivimos en el mundo real. Hay hipotecas que pagar, reuniones que organizar en la oficina, hay que pedir citas médicas. Claro, las responsabilidades de la vida diaria. No, para nada. Hay una línea muy fina, pero que es fundamental, entre la administración responsable y lo que el autor llama la soberanía ilusoria. Soberanía ilusoria, vale. Eso es. El texto no ataca la prudencia ni la planificación. Ataca esa creencia íntima de que al planificar tú dominas el destino. La administración sana dice, hago mi parte hoy con los recursos que tengo. Ya, ¿hasta dónde llego? Digamos. Exacto. La ansiedad, en cambio, dice algo muy distinto. Dice, si no amarro y preveo absolutamente cada variable, el universo colapsará. Uf, qué peso tan grande, ¿no? Es un peso insoportable. La enfermedad del alma que describe el autor es creer que somos los directores ejecutivos del cosmos, así que no es un llamado a la pasividad ante los problemas, sino a una paz activa. Paz activa. O sea, hacer lo que corresponde en el presente, pero soltando la exigencia de garantizar el resultado futuro. Lo has resumido perfectamente. Esa es la clave. Entendido. Entonces, la diferencia radica en la postura interna, en ese deseo de autonomía extrema. Y si partimos de la base de que ese nivel de control absoluto es una fantasía, la pregunta evidente es, ¿por qué el ser humano se aferra con tantísima fuerza a esa ilusión? Pues la lectura aborda esto haciendo una crítica bastante dura, muy dura, sobre cómo nos relacionamos con la espiritualidad e incluso con lo divino. Sí, de hecho, cita una frase de la Carta de Santiago que me parece un dardo justo al centro del problema. Esa que dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Exacto. Esa frase de Santiago 4:3 expone toda la mecánica de nuestra frustración. El argumento es que el ser humano busca desesperadamente los dones, pero ignora sistemáticamente al dador. Ya veo
Queremos el regalo, pero no nos importa quién nos lo da. Así de crudo. Se anhela la bendición, el beneficio inmediato, pero no interesa la relación con el bendito. Exigimos certezas blindadas para el mañana sin saber cómo habitar o ni siquiera agradecer el hoy. Básicamente lo que hacemos es instrumentalizar la fe. Es como... Fíjate, es como si usáramos la religión o la espiritualidad como una aplicación de estas de reparto a domicilio. Ay, qué buena analogía. Sí, tal cual. O sea, alguien abre la aplicación y encarga. Bueno, querría 2 kilos de paciencia para mi familia, un envío express de éxito profesional para el viernes y, por favor, que mi salud esté completamente asegurada hasta los 90 años. Un menú a la carta, vamos. Totalmente. Se utiliza la divinidad para solicitar parches rápidos o cosas que supuestamente brindarán seguridad. Pero claro, ¿por qué seguimos pensando que acumular esas garantías va a solucionar el miedo al futuro? Pues, a ver, la brillantez del análisis del pastor Joshua en este punto es mostrar que buscar esas soluciones materiales inmediatas es tratar de bajar la fiebre sin curar la infección. Y la infección es precisamente ese deseo de autonomía que mencionábamos antes, una autonomía que busca mantenerse alejada de la voluntad divina. O sea, yo quiero las cosas buenas, pero a mi manera y sin rendir cuentas. Justo eso. Se fragmenta la fe. El ser humano moderno colecciona pequeñas seguridades materiales, creyendo que si junta las suficientes, construirá una fortaleza inexpugnable contra la incertidumbre. Ya, pero la incertidumbre siempre encuentra una grieta. Siempre. Siempre. Porque el problema raíz no es la falta de cosas, sino la desconexión con la fuente de provisión. Claro. Y para ilustrar este error de enfoque el pedir mal, las fuentes incluyen una parábola sobre la oración. Y tengo que confesar que la primera vez que la leí me pareció profundamente contraintuitiva. Sí, choca bastante al principio. Bastante. Relata la historia de un creyente que hace una serie de peticiones que bajo la lógica humana pues son totalmente razonables. Pide fuerza para ejecutar proyectos grandiosos. Ajá. Y la respuesta divina es otorgarle debilidad para que se conserve humilde. Pide salud para llevar a cabo grandes empresas y se le permite la enfermedad para enseñarle a mirar al cielo. Eso es. Pide riquezas para tener dominio y recibe escasez para protegerse del egoísmo. Desde fuera, la verdad, parece un sistema cruel. Alguien pide herramientas para triunfar y recibe exactamente lo contrario. ¿Cómo se justifica esta dinámica sin que parezca un simple castigo? Pues la clave para entender esta parábola es cambiar completamente el paradigma del éxito. A ver, explícame eso. Pues que en la lógica humana, el éxito es la ausencia de obstáculos. Cuanto más fácil, mejor. Claro. Pero en la lógica teológica que expone el autor, el objetivo supremo no es el bienestar material ni la comodidad. Es la forja del carácter. La forja del carácter. Eso es. Si la provisión divina entregara fuerza ilimitada a un corazón que no está preparado, esa fuerza se convertiría en tiranía o en soberbia. Madre mía, es verdad. Nos destruiríamos. Exactamente. La debilidad, la escasez o la enfermedad, en el contexto de este relato, no actúan como castigos arbitrarios, sino como salvaguardas. Salvaguardas. Sí, son límites impuestos amorosamente para evitar que el individuo se destruya a sí mismo con su propia arrogancia. Qué interesante. Y la historia da un giro fascinante cuando el creyente por fin comprende esta nueva métrica. Se da cuenta de que ni los bienes materiales, ni el poder, ni la salud invulnerable son el fin último. Así que reestructura por completo sus peticiones. Y ahí cambia todo. Claro. Deja de pedir comodidades y empieza a pedir carácter. Y aquí es donde la mecánica de las respuestas me parece digna de análisis. Porque pide valor. Y ojo, no recibe una infusión mágica de valentía. Recibe dificultades. Pide sabiduría y se le presentan problemas complejos. Pide amor y es enviado a entornos llenos de hostilidad. Porque el carácter no es un objeto que se pueda transferir de una persona a otra. Es un estado que se debe desarrollar mediante la fricción. Mediante la fricción. Ya, claro. Fíjate, la valentía no existe en el vacío. Requiere la presencia de una amenaza real para manifestarse. Si no hay peligro, no hay valentía. Es de lógica, ¿sí? Y el amor incondicional no se prueba amando a quienes son amables contigo, sino frente al odio o al rechazo. Las respuestas en esta segunda fase de la parábola demuestran que el crecimiento requiere resistencia. A ver si esta analogía ayuda a visualizarlo para quienes nos escuchan. Muchas veces se enfoca la fe como si fuera una máquina expendedora. Otra vez la aplicación de móvil, sí. Sí, la misma idea.
Se introduce una moneda en forma de oración, se aprieta un botón y ¡pam!, cae una lata de paz instantánea. Qué fácil sería, ¿verdad? Ya te digo. Pero lo que plantea este texto se parece muchísimo más a la dinámica de un gimnasio. Cuando alguien va a su entrenador personal y le pide, quiero más fuerza física, el entrenador no saca una jeringuilla para inyectarle musculatura mágica. No, desde luego que no. Lo que hace es ponerle delante una barra llena de discos muy pesados. Le da un peso difícil de levantar. Desde esta perspectiva, los problemas de la vida no son deudas del karma, ni castigos celestiales. Son herramientas de entrenamiento espiritual. Vamos, son las pesas del gimnasio. Oye, me encanta. Esa metáfora capta a la perfección la esencia del argumento del pastor Joshua. Si entendemos que las dificultades son herramientas de forja como las pesas, entonces la forma en que entendemos nuestras peticiones de alivio inmediato tiene que cambiar radicalmente. Y esto nos lleva a uno de los puntos más densos y quizás difíciles de la lectura. ¿Qué ocurre cuando simplemente le pedimos a Dios que elimine aquello que nos causa malestar? Las peticiones de extirpación, por así decirlo. Claro, el clásico quítame este valor de encima o quítame este defecto que no soporto de mí mismo. Exacto. Pero a ver, si hay un Dios benevolente, porque la respuesta a la petición de que se elimine un defecto suele ser un silencio o un rotundo no. Sinceramente, me parece una píldora muy difícil de tragar. Lo es. Pero es porque contradice la naturaleza misma del libre albedrío y del crecimiento humano. El texto se detiene en varios ejemplos muy concretos. Tomemos el orgullo, por ejemplo. Vale, el orgullo. ¿El creyente pide que se le quite el orgullo? La respuesta teológica es que el orgullo no es un tumor físico que un cirujano te pueda extirpar bajo anestesia mientras tú duermes tranquilamente. Ya, claro. El orgullo es una postura de la voluntad y por lo tanto no se quita desde fuera. Es el individuo quien tiene que rendirlo y entregarlo conscientemente. O sea, requiere un trabajo activo por nuestra parte. Y supongo que ocurre lo mismo con la paciencia, ¿verdad? Totalmente. Porque el texto indica que la paciencia no se concede como un regalo envuelto en papel de celofán, sino que se conquista en la tribulación. Y, a ver, tiene todo el sentido del mundo si lo pensamos lógicamente. A ver. La paciencia es, por definición, la capacidad de soportar la espera o la contrariedad sin alterarse. Es un auténtico oxímoron pedir que se nos otorgue paciencia de forma inmediata. Solo puede existir si hay un retraso molesto que soportar. Es que es eso. La mecánica es exactamente la misma para la felicidad o el crecimiento espiritual en general. El autor aclara que Dios otorga bendiciones, sí, pero la felicidad real es una decisión interna de un corazón que decide confiar a pesar de las circunstancias externas. Claro, la actitud frente a lo que pasa. Eso es. La ayuda divina proporciona el terreno, la fuerza, las pesas del gimnasio de las que hablabas, pero el individuo debe decidir dar el paso, levantar el peso y caminar. Ya veo. El sufrimiento mismo, según esta visión, actúa como un elemento que desengancha al ser humano de las trivialidades mundanas, obligándolo a mirar hacia algo más trascendente. La conclusión final de la parábola es demoledora, pero en el mejor de los sentidos. A ver, recuérdamela. El creyente dice que no recibió absolutamente nada de lo que pidió originalmente en su lista de deseos superficiales, pero afirma haber recibido todo lo que realmente necesitaba. ¡Qué barbaridad! Ese contraste entre lo que queremos caprichosamente y lo que verdaderamente necesitamos nos abre la puerta al concepto central que vertebra toda la segunda mitad de la obra, lo que el pastor Joshua denomina la teología de la simplicidad. Sí, un concepto fundamental. Y me atrevería a decir que esto choca frontalmente con nuestra mentalidad contemporánea, porque nosotros por defecto somos recolectores de soluciones fragmentadas. Sí, nos encanta acumular remedios. Vamos coleccionando piezas. A ver, un poco de meditación por las mañanas, una rutina de bienestar en el gimnasio, terapia los jueves, intentar tener estabilidad financiera y quizá pues un toque de espiritualidad el fin de semana para relajar. Creemos que si mantenemos todos esos platos girando en el aire al mismo tiempo, como en el circo, nuestras vidas estarán por fin completas. Ya, pero el problema de mantener todos esos platos girando constantemente es que resulta profundamente agotador. Y esa es la raíz misma de la ansiedad que tratamos de combatir en primer lugar. Claro, el cansancio de sostenerlo todo. Exacto. La teología de la simplicidad plantea que Cristo no es una técnica más de relajación, no es una pieza más del rompecabezas de la vida moderna, no es una parte de la solución, es que es la solución completa, indivisible y absoluta. No puedes tener un trocito nada más. Claro. Cuando la fe se fragmenta, la mente se fragmenta.
La propuesta es que la figura completa de Cristo tiene la capacidad de compactar al ser humano en un solo cuerpo, un solo espíritu y una sola fe, para que dejes de estar dividido en 1000 pedazos de ansiedad. Vale, entiendo la idea. Pero vamos a bajar esto a la tierra, porque la teoría de unificar el ser humano suena maravillosamente poética. Sin embargo, un martes cualquiera por la mañana cuando suena el despertador a las 6, la bandeja de entrada del correo está colapsada y hay que pagar las facturas de la luz. ¿Cómo se materializa esta teología de la simplicidad? ¿Cómo se vive en la práctica, sin que se quede en un simple concepto filosófico abstracto que suena muy bien en un libro? Pues el autor introduce aquí el concepto del antídoto y comienza delimitando muy bien lo que no es, para que no haya confusión. A ver. No es un programa de autoayuda en 5 pasos, no es una técnica de manifestación mental para lograr éxito empresarial, ni es la famosa teología de la prosperidad que promete abundancia material a cambio de tu fe. Vale, descartamos todo eso. Entonces, ¿qué es? El antídoto, aplicado a ese martes por la mañana tan caótico, es el ejercicio activo de la confianza diaria. Utiliza una metáfora brillante, que es el pan de este día. El pan de este día. Sí, esto es un eco directo del Evangelio de Juan, capítulo 6, y hace referencia al maná que alimentó al pueblo de Israel en el desierto. Ah, el maná. Recuerdo que el maná tenía una regla de oro fascinante en la historia bíblica. Caía del cielo cada mañana, pero estaba estrictamente prohibido acumularlo para el día siguiente. Esa es la clave, no podías guardarlo. Claro. Si alguien, dominado por la ansiedad y el miedo al mañana, intentaba esconder una parte debajo de la cama para tener un seguro, al amanecer se llenaba de gusanos y se pudría. La regla era radical, ¿eh? Confía hoy, come hoy, y mañana habrá nueva provisión. Pues esa es exactamente la esencia práctica. La provisión divina se renueva en cada amanecer, pero exige la disciplina mental de existir únicamente en el presente. Existir en el presente. Suena casi mindfulness, pero desde una óptica teológica. Claro. Y para interiorizar esto y llevarlo a tu martes caótico, el texto plantea 2 preguntas de reflexión directa que actúan, digamos, como un espejo implacable para el lector. Dime, ¿cuáles son? La primera cuestiona lo siguiente. A ver, ¿en qué áreas concretas de tu vida sigues acudiendo a Dios para exigir cosas? O sea, soluciones a medida, bienes inmediatos o el control absoluto del futuro, en lugar de rendirte ante un Cristo que es suficiente para sostenerte solo con el pan de hoy. Uf, qué buena pregunta. Y qué incómoda también, porque todos exigimos cosas constantemente. Sí, todos. Y la segunda pregunta indaga aún más profundo, ¿no? Dice algo así como, ¿qué peso, qué preocupación o qué deseo de autonomía se está reteniendo en este mismo instante que, de ser entregado en oración, permitiría experimentar la verdadera simplicidad de la fe y la paz? Exacto. Esa es la segunda. Me quiero detener un segundo en esa expresión que usa, deseo de autonomía. Siento que es el mito fundacional de nuestra época. La idea del individuo hecho a sí mismo, el que no debe nada a nadie y es dueño absoluto de su destino. Es como el mayor trofeo de la modernidad. Es el trofeo, sí, pero también es la condena. Totalmente de acuerdo. Porque esa misma autonomía extrema es precisamente la carga que nos está aplastando día a día. Claro. Si la narrativa que nos venden es que todo depende pura y exclusivamente de mi capacidad analítica, de mis decisiones financieras, de mi gestión del tiempo y de mi habilidad para prever cada pequeña crisis global o personal, la ansiedad no es un fallo del sistema. No, es el resultado directo. Es la consecuencia lógica, sí. Es tener que ser el Dios de nuestra propia vida. La propuesta de soltar ese peso colosal para simplemente confiar en la provisión de un solo día parece un alivio inmenso, pero, claro, requiere rendir el ego por completo. Requiere desmontar toda esa arquitectura defensiva que hemos construido durante décadas. Si aceptamos la premisa del autor de que la ansiedad se nutre de la necesidad de dominar el futuro, la única liberación real, el único antídoto duradero, es aceptar nuestra finitud humana frente a la infinitud de la provisión para el ahora. ¡Qué potente! Entonces, si recapitulamos el inmenso viaje argumental que hemos recorrido hoy con la obra del pastor Joshua, partimos de un diagnóstico muy certero. La ansiedad es el síntoma de un alma que es adicta al control.
y que está, digamos, enferma de futuro. Enferma de futuro, exacto. Hemos analizado el profundo error de acercarnos a la espiritualidad buscando utilidades rápidas en lugar de carácter, comprendiendo a través de la parábola que el crecimiento duele, porque implica forjar músculo espiritual frente a la resistencia, las pesas del gimnasio. Así es. Y también hemos debatido la teología de la simplicidad, entendiendo que el verdadero descanso no llega al ensamblar múltiples terapias o acumular seguridades materiales, sino al encontrar refugio en una solución completa y unificadora en Cristo. Un resumen perfecto. Y fíjate que el texto corona toda esta exploración con una oración final, que recoge maravillosamente estos principios. Es un momento de rendición total, donde el individuo se presenta ante ese Dios completo y sin partes. Hay una confesión explícita donde se pide perdón por la tendencia irremediable a afanarnos, por intentar acumular seguridades efímeras y por olvidar quién es el verdadero sustento. Es renunciar voluntariamente a ese orgullo y a esa impaciencia estéril que en el fondo creíamos que nos protegían, pero que nos estaban asfixiando. En efecto, la oración implora que el ser humano sea compactado en un solo cuerpo, un solo espíritu y una sola fe, para no vivir divididos por el temor. El ruego central no es escapar de la realidad, no es huir del mundo. Es aprender a recibir el pan de cada día sin temor, descansando en un amor constante que sostiene cada amanecer y que nunca abandona. Es la culminación lógica. Cambiar el peso enorme del control universal por la ligereza de la confianza diaria. Madre mía, es un cambio de paradigma brutal sobre cómo gestionamos nuestra relación con el tiempo y el miedo a lo desconocido. Y pensando en toda nuestra charla de hoy, quiero retomar la imagen del inicio. A ver. Empezamos hablando de nuestra obsesión contemporánea por medir, por optimizar y tratar de anticipar cada variable de nuestra existencia a través de aplicaciones, creyendo que en los datos y en el control absoluto encontraremos la paz. Pero si la ansiedad se alimenta única y exclusivamente de la ilusión de controlar un mañana que ni siquiera existe todavía, pues nos enfrentamos a una idea que, sinceramente, lo cambia todo. ¿Hacia dónde nos lleva esa idea, según tú? Pues nos lleva a pensar en cómo funciona nuestro mundo hoy en día a un nivel más macro. Si lo analizamos de cerca, casi todo el sistema económico y de consumo moderno se sostiene precisamente sobre la venta de esa ansiedad. Totalmente. Te venden la cura para el miedo que ellos mismos generan. Exacto. Nos venden seguros para el futuro, productos para prevenir el envejecimiento, suscripciones interminables para asegurar nuestro estatus el día de mañana. El sistema literalmente necesita, que vivamos perpetuamente asustados por el día de mañana, para seguir consumiendo hoy fragmentos de una falsa seguridad. Es un negocio redondo. Lo es. Por tanto, elegir esta teología de la simplicidad, tomar la decisión de existir consciente y radicalmente en el presente, sostenidos solo por el pan de este día, no es solo un acto de fe religiosa íntima. Es un acto de rebelión absoluta contra un sistema que mercantiliza nuestro miedo al futuro. Una rebeldía pacífica, pero muy profunda. Eso es. Y con ese pensamiento, con esta invitación a la rebeldía de vivir plenamente en el ahora, soltando el control, cerramos la exploración de hoy. Un texto profundamente retador del pastor Joshua. Ojalá estas reflexiones arrojen algo de claridad y perspectiva frente al ruido constante de nuestras vidas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Hasta la próxima.